Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Efesios capítulo 6, versículo 5. ¿Lo tenemos? Bueno, leemos entonces la palabra del Señor y dice de la siguiente manera. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre. Qué hermoso día nos has regalado. Qué hermosa mañana. Hemos adorado juntos, tomamos el discipulado juntos por la mañana. Y ahora llegamos, Padre, al momento del sermón dominical. Te pido, Padre, que me ayudes a poder exponer a mis hermanos, los puedas ayudar también a escuchar con atención. Y a todos nos ayude, Señor, a poner en práctica lo que aprendemos. Glorifícate en nuestras vidas, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? En los últimos temas de esta epístola a los Efesios, hemos estado hablando de varios tipos de relaciones. Y el día de hoy nuestro tema se titula Relaciones saludables entre jefes y empleados. Relaciones saludables entre jefes y empleados. Ya vimos el tema de las relaciones en el matrimonio. Las relaciones saludables entre un esposo y su esposa, las relaciones saludables la semana pasada entre los padres y los hijos, y el apóstol Pablo sigue hablando en este mismo sentido de tener relaciones saludables como cristianos en el ámbito del trabajo. Y es que todos sabemos, hermano, que el trabajo, el ambiente de trabajo, las relaciones de trabajo muchas veces con los jefes y también con los compañeros de trabajo se pueden tornar bastante problemáticas muchas veces, bastante tóxicas, diría alguien. Entonces el apóstol Pablo habló de este tema, hermano, bastante, prácticamente venimos hablando de este tema desde el capítulo 5, 22, donde comenzó a hablar a las esposas que estén sujetas a sus maridos, a los maridos que amen a sus esposas. Luego en el tema anterior estuvimos hablando de los padres y los hijos, y lo extiende este tema, si usted tiene ahí su Biblia en mano, hasta el verso 9 de Efesios 6, para seguir hablando en el mismo sentido de relaciones saludables, pero en estos versos que vamos a ver el día de hoy, aplicados a los jefes y los empleados. Y todo aquel que alguna vez ha trabajado, está trabajando en una fábrica, en una empresa, en una compañía, en lo que sea, siempre que nos toque tratar con gente, siempre va a ser complicado porque las personas somos complicadas. Incluso las personas más tranquilos pueden tener su lado complicado, y eso nos incluye a todos. Pareciera que muchas veces hay una especie como de guerra entre empleados y jefes, ¿no? Los empleados por lo general quieren trabajar menos, descansos más largos,
más vacaciones, aumento de salario, mayores beneficios. Esa es la pugna del empleado, esas son las metas del empleado de alguna manera. Los patrones, por otro lado, sus metas son diferentes. Quieren más productividad, quieren más ganancias, quieren que los trabajadores sean más responsables, que los respeten más a los jefes. Y esto de alguna manera, hermanos, genera un tipo de lucha entre jefes y empleados. El jefe a veces está como tratando de sacar ventaja de su empleado para pagarle lo menos posible, y el empleado muchas veces está tratando de sacar ventaja de su jefe, tratando de trabajar lo menos posible. Estas son generalidades, ¿verdad? No es una ley. Pero como vivimos en un mundo caído y somos pecadores, por lo general existe esa pugna en nosotros. El día de hoy, hermano, veremos del verso 5 al 9 y lo veremos de la siguiente manera. Vamos a tener un bosquejo muy breve de solo 2 puntos y vamos a verlo así. En el punto número 1 vamos a ver las instrucciones para los empleados. En el punto número 2, las instrucciones para los patrones. ¿Ok? En el primer punto nos van a ocupar varios versos del 5 al 8 y en el último punto un solo verso, el verso 9. Vamos para allá entonces, hermanos. Vamos a ver nuestro punto número 1 sobre las instrucciones a los empleados. Leemos una vez más Efesios 6, verso 5. En esta oportunidad lo vamos a ver hasta el 8 y luego los vamos a ir viendo uno por uno. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Okay, estos 4 versos entonces, hermano, tratan sobre las instrucciones a los empleados. Vamos otra vez más, para tenerlo fresco en nuestra mente, a leerlos, pero ahora uno por uno. Vamos al verso 5 una vez más y leemos juntos. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y ahora sí vamos entonces a comenzar a desglosar este versículo. La primera palabra que aparece ahí, hermanos, la palabra siervo, es una palabra muy interesante. Es la palabra griega, no se la tiene que aprender, duoloi, y por lo general era una palabra que se usaba para hablar de sujeción y de servidumbre. Acuérdese, hermanos, si usted ha leído la Biblia, que en los tiempos bíblicos la esclavitud era común en las culturas. Tanto la cultura griega como la cultura romana tenía un sistema de mano laboral basado en la esclavitud. La mayoría de esclavos, hermano, carecían de los derechos más básicos como seres humanos en general. Y muchos de ellos eran tratados prácticamente como un bien comercial. Los ciudadanos romanos, hermano, como eran el imperio en turno, de alguna manera habían llegado a considerar que su dignidad era muy elevada como para realizar ciertos trabajos. Eso devino en que por lo general todo lo que incluía labores y trabajos fueran realizadas entonces por esclavos. Esa fue una manera de funcionar del imperio romano, hermanos, en los primeros siglos. Estas personas, hermano, eran tratados de una manera muy injusta en muchas oportunidades. Eran comprados, eran vendidos, eran incluso canjeados por un animal o por un artículo. Eran utilizados y desechados sin ninguna consideración. Prácticamente se les consideraba en el nivel o bien de las herramientas o bien de los animales. Un escritor romano dividió estos instrumentos de trabajo en 3 clases. Primero, dijo este escritor, están los articulados, es decir, los que tienen la capacidad de hablar.
los que articulan. Y en esa categoría puso a los esclavos. Luego continuó este escritor diciendo, luego están los inarticulados, que son seres vivos pero que no tienen la capacidad de hablar. Y en esa categoría puso a todos los animales de carga que se utilizaban para todos esos trabajos pesados. Y finalmente dijo, están los mudos, y se refería a todo tipo de herramienta o en su defecto incluso vehículos muy rudimentarios que existían en aquel entonces como carretas y que se utilizaban para transportar cosas. Como podemos ver, hermanos, según la clasificación de este escritor, lo único que diferenciaba a un esclavo de un animal o de una herramienta o vehículo era que podía hablar. Esa era la única diferencia que existía. De hecho, muchos de los amos que eran crueles, no todos, por eso dije muchos, no dije todos, se referían, hermano, a sus esclavos como esa cosa, prácticamente rebajando su dignidad humana a como si fueran un artículo. Le estoy contando todo esto, hermano, para que usted entienda el contexto general en que el apóstol Pablo está dando entonces instrucciones a los siervos. Eran personas, hermano, que sufrían en muchas oportunidades la opresión y los malos tratos. Muchos de estos siervos quedaban, hermano, a expensas de los caprichos de un mal amo. Porque hay gente que puede ser muy mala, hay jefes que pueden ser muy malos, muy abusivos, no sé, están amargados por la vida o qué sé yo y descargan en sus empleados todo su coraje o su ira. Hay gente que disfruta de torturar a otros, de ver sufrir a otros, quizás porque pasó por una situación parecida. Pero les voy a contar, hermanos, algunos ejemplos de a qué me refiero cuando digo que muchos de estos siervos quedaban muchas veces a expensas de los caprichos de sus amos. Y es que, por ejemplo, el amo que trataba de escapar y era recapturado corría dos suertes. O bien era marcado con un hierro caliente, que en mi país le dicen herrar o gerrar, dicen algunos que son más de pueblo, los animales. O en su defecto los mataban. Cualquiera de los dos, no creo que ninguno de los dos sea agradable, aunque claro, morir era peor. Pero se imagina, hermano, que por tratar de escapar una de las penas fuera poner a calentar un hierro y marcarte como si fueras prácticamente el ganado. Un emperador, me parece que fue Augusto, crucificó a un esclavo que por accidente le mató a su faisán, que era su mascota. Es decir, consideró que valía más su faisán que este esclavo. Las matronas, que era una forma de que le llamaban a las señoras romanas de altura, a menudo dice que abusaban de sus sirvientas, jalándoles el pelo hasta arrancarles mechones de pelo o aruñándoles la cara con las uñas. Había amos que decían que el sonido del látigo en la espalda de sus esclavos para ellos era como música en sus oídos. Los encadenaban, ¿verdad? Los amarraban como si fueran prácticamente fieras salvajes. Este es el contexto en el que el apóstol Pablo está escribiendo en el siglo I y está usando la palabra siervos en este versículo. Aquí tuve a bien hacer una aclaración muy importante, porque muchos usan este tema, hermanos, de la esclavitud para atacar la Biblia, debido a que no hay un pasaje que condene y prohíba la esclavitud. Más bien hay pasajes que, sacados de contexto y sin entender el contexto histórico de la esclavitud, pareciera que condona la esclavitud, que la promueve. Mi defensa, hermanos, a favor de la Biblia en este punto es que los pasajes que parecen condonar la esclavitud, más bien su propósito es regularla. Es verdad que no hay un verso que estrictamente la prohíba, pero el Señor, aun cuando ese sistema ya existía, el Señor lo que hizo fue dar mandamientos entonces para regularla. Cuando hablo de regular, quiero decir que el propósito de Dios en su palabra era entonces que las relaciones entre amos y esclavos fueran lo más humanas posibles. ¿Por qué? ¿Por qué no abolirlas simplemente? Le explico.
La esclavitud, hermanos, en el tiempo bíblico era vista como un modo de sobrevivencia. Cuando una persona caía en una pobreza extrema, de tal manera que su vida estaba amenazada porque no podía alimentarse ni alimentar a su familia, una de las opciones que existía era venderse como esclavo a un amo. De esa manera, cuando se vendía como esclavo a ese amo le proveía trabajo, le proveía alimento y le proveía un lugar donde vivir. La clase de esclavitud que vemos en la Biblia entonces es una esclavitud regulada que buscaba que este nuevo tipo de relación entre esclavo y amo fuera una bendición para ambos. Eso era lo que la Biblia buscaba, fuera una bendición para ambos. El amo se beneficiaba de tener a alguien que trabajaba en su casa, que le hacía el trabajo, y el siervo esclavo se beneficiaba de tener un amo que le proveía todo lo que él necesitaba para no morir de hambre. ¿Es cierto que había amos crueles? Sí. Porque el corazón del hombre, hermanos, puede ser muy perverso. Pero esa no era la voluntad de Dios en sí. También había ciertos amos que eran buenos. Y eran tan buenos, hermano, que la Biblia nos cuenta que había esclavos que de hecho, después de que obtenían su libertad, decidían quedarse como siervos de ese amo solo por amor. Eso nos deja ver entonces que había amos muy buenos y que el sistema de Dios de regular la esclavitud sí funcionaba en muchos de los casos. Claro, encontramos pasajes donde había amos crueles. Pregunta, el hecho de que hay pasajes que encontramos amos crueles en la Biblia, hermano, ¿significa eso que lo que Dios trató de regular está mal? No. Simple y sencillamente significa, hermanos, que esa es una realidad en el corazón del hombre. Incluso el día de hoy no existe la esclavitud. Y sin embargo, tú puedes tener un jefe cruel que te trate mal y que te humille. No necesitas ir al siglo I y ser esclavo y tener un dueño. En pleno siglo XXI, en 2024, podrías encontrar un hombre malo que te trate mal. Porque de la misma manera que esos amos crueles tenían un corazón malo en el siglo I, ese corazón malo sigue existiendo hoy. En el 2024, aunque no exista la esclavitud, existe la maldad de parte de muchos amos. ¿Listo? Ese es el contexto. Ahora vamos entonces a analizar el verso. Miren lo que dice. Pablo les dice, obedeced. Es la primera palabra que Pablo les dice a los siervos, a los empleados. ¿Qué es el contexto en el que más o menos se usaría esa palabra el día de hoy? Esta, hermanos, es una orden. Dentro de la gramática se le conoce como un imperativo y está en un presente continuo. Presente continuo, hermanos, simplemente quiere decir que está mandando Pablo a los trabajadores a tener una conducta de obediencia regular. No a obedecer una vez. No les dice obedezcan una vez, dice obedeced, está en un presente continuo. La actitud del empleado debe de ser constantemente de docilidad y de obediencia. No se refiere a una obediencia aislada, una vez y de vez en cuando, sino a una obediencia continua. No es cuando tú sientas, no es si el patrón es muy bueno, no. Pablo no pregunta nada de eso y lo único que Pablo dice es obedezcan. Y ahí podríamos entender que se está refiriendo a obedecer todo el tiempo, con la única excepción de que un jefe o un patrón te mandara a hacer algo que va en contra de tus principios cristianos. Si un patrón te manda a cometer un acto blasfemo, un acto inmoral, un acto de idolatría, cualquier cosa que vaya en contra de los mandamientos de Dios, tú vas a decir, no voy a obedecer a mi amo en esto. Pero en todo lo que tenga que ver con trabajo, con cumplir contratos, con seguir instrucciones, todo lo que implique el tema del trabajo, etcétera, Pablo dice, obedeced. Obedeced siempre, continuamente. Tengan una actitud continua de obediencia con sus amos. La actitud general de un trabajador cristiano debe de ser de obediencia. ¿Alguna vez un trabajador cristiano puede ser que no obedeció? Sí, porque somos humanos. Pero en general su actitud debe de ser siempre de obediencia. No debería de ser una actitud constante de queja y de murmuración.
¿ok? No caigamos en eso, hermanos. Todos somos empleados de alguien, porque sobre alguien grande siempre hay otro más grande, así que aquí todos somos empleados en algún sentido. Y hermano, nuestra actitud debe de ser no de queja, no de murmuración, sino de obediencia. Cuando un trabajador cristiano es perezoso, es mediocre, es murmurador, es quejumbroso, eso, hermanos, es un mal testimonio para Cristo. Si usted encuentra su ambiente de trabajo intolerable, en lugar de caer en un estilo de murmuración o de queja, lo que debería de hacer es orar y quizás cambiar de trabajo, si la situación es insoportable. ¿Obedeced a quién? A vuestros amos terrenales. Aquí es muy importante entender, hermanos, que es una sumisión a un hombre, que es una autoridad terrenal. No significa que no es inválida por ser terrenal. Alguien diría, me voy a someter a autoridades solo celestiales y espirituales. Terrenales no, porque para mí solo Dios es mi jefe. No, tu patrón es tu jefe terrenal y debes de, ¿qué dice Pablo? Obedecerlo, aunque sea tu jefe terrenal. Ese jefe, de alguna manera, te guste o no, Dios lo puso como jefe. Quizás por sus estudios, quizás por su experiencia, por lo duro que ha trabajado por muchos años para levantar una compañía, por todo el dinero que ha invertido en su negocio, por todas esas cosas, es tu autoridad. Y merece entonces obediencia. Ahora, es muy importante destacar que por cuanto es una autoridad terrenal, es una autoridad ¿qué? Temporal. Temporal, porque es terrenal. Nuestra autoridad espiritual, que es Dios, es eterna. Pero un jefe, uno puede cambiar de jefe, de empresa, etc. ¿Por qué es importante, hermanos, entender entonces que debe de haber una buena relación con esta autoridad? Y que esta autoridad es terrenal. Si el jefe y el empleado vienen a la iglesia juntos, supongamos que aquí en este momento hay un jefe y hay un hermano que es su empleado, y los dos se sientan uno a la par del otro a escuchar la predicación, adorar a Dios juntos. Pregunta, ¿quién es superior en la iglesia? Ninguno, ambos son iguales. Ok, ¿significa eso que por cuanto ambos son iguales en la iglesia a la hora del culto, cuando vayan mañana lunes a trabajar, el empleado ahora le va a dar instrucciones al jefe? No, el jefe en el trabajo es autoridad. Es una autoridad terrenal puesta por Dios. ¿Cómo debería de ser esa obediencia? Escuche, con temor y temblor. Aquí no es miedo, ¿ok? Esta palabra aquí, temor y temblor, no habla de un miedo, que alguien tenga terror, miedo, así prácticamente pánico al jefe. Aquí temor y temblor lo debemos entender, hermanos, como respeto. Un respeto que debería conllevar al empleado a tener a su jefe en estima. Deberías de tener a tu jefe en estima. Es el que te provee. Si él quisiera, si no tienes un contrato con él, mañana él te puede decir que estás despedido. Y si no hay trabajo, ¿qué vas a hacer? Entonces debería de haber un respeto que te lleve de alguna manera a estimar a esa persona. Empleados, oren por sus jefes. Si alguna vez ven a un jefe que es su hermano en Cristo, también oren por él. Señor, cambia al hermano, mira que es un poco duro o inconsciente, o ve que estoy aguantando hambre y no me trajo comida, o qué sé yo. Oren. Y si no cambia, pues hablen con él. La Biblia dice que si tu hermano peca contra ti, hables con él. Y le digas, hermano, mire, yo sé que usted es mi jefe, la Biblia dice que lo debo respetar, honrar, etcétera, pero creo que no está mal que yo le diga que hay cosas que siento que no son buenas o no son justas en ciertas actitudes de parte de usted. Entonces aquí, hermano, temor y temblor se refiere a tener en dignidad y en respeto a esta persona, pero no se refiere a un temor prácticamente que devenga en un servilismo ya cruel. Ahora, pudiera ser que por cuanto tú obedeces y siempre respetas al patrón y eres muy sumiso, ¿no? Porque eso es lo que Pablo está mandando aquí. Dice, obedézcanlos con temor y temblor, y que tú llegues mañana lunes, hola jefe, ¿cómo está? Bendiciones, sin hacer la barba y sin ser adulador, porque eso a Dios no le agrada. Ya voy a llegar ahí, porque eso a Dios no le agrada. Pero que tú seas muy bueno con tu jefe. ¿Podría ser que tu jefe, por cuanto tú eres muy bueno con él, abuse de ti? Sí. Puede confundir que estás a sus tronidos de sus dedos.
Puede confundir eso, porque como el corazón de los hombres es así, hermanos, fallamos, no discernimos muchas veces las cosas. Bueno, a pesar de que haya de repente jefes así, hermano, los empleados siempre deben de tener una buena actitud. Ni modo, si te toca irte del trabajo, pues toca. Pero siempre el empleado debería de guardar la compostura hasta el final. No perder la compostura y decir, no, el jefe ya se está pasando. En la iglesia estamos adorando a Dios, pero aquí en el trabajo yo creo que me voy a pelear con él a golpes porque ya se está pasando. No, el empleado, aunque el jefe llegara a tener una tendencia abusiva, después de hablar con él, lo mejor sería buscar otro trabajo, pero digamos que le toca soportar un tiempo, siempre debe de ser de respeto. No debería de sublevarse y decir, ¿sabes qué? Pues vamos entonces a resolver las cosas de tú a tú, ya no como mi jefe. No sería una buena actitud para nosotros como empleados, hermanos, porque acuérdese que el lugar donde Dios nos tiene trabajando es un campo que de alguna manera Dios quiere que nosotros usemos como un campo misionero hasta cierto sentido. Que brillemos la luz del evangelio y que seamos la sal de la tierra. ¿Cómo te vas a ver ahí tú como empleado oponiéndole al jefe, peleando con él, cuando hay otros empleados ahí que quizás no son cristianos? ¿Qué testimonio van a dar ustedes como cristianos peleando en el trabajo frente a esos empleados que a lo mejor ni son creyentes? Se va a dar un mal testimonio. Trabajar bien, entonces, hermanos, que somos empleados, debería de ser algo que a nosotros nos anima. Es decir, lo voy a hacer bien para que los incrédulos vean cómo somos los cristianos. Lo voy a hacer bien para que los creyentes nuevos no tropiecen en mí. Lo voy a hacer bien porque estoy prestando un servicio a Dios. Continuamos. Con sencillez de corazón como a Cristo. Con sencillez de corazón como a Cristo. ¿Se acuerda que le dije que el empleado no debería de ser adulador? No. ¿Por qué? Porque la sencillez de corazón habla de sinceridad. No debería de ser el empleado no debe de tener con su jefe un trato hipócrita, superficial o convenenciero. No, debería de ser genuino. Así soy yo. Y le amo y le respeto y le obedezco y le honro porque eso es lo que la Biblia manda y yo soy cristiano. No tanto porque quiero adularle, ser una persona que es astuto para echarme al jefe a la bolsa. No, esa no debe de ser la actitud de un cristiano. El empleado debe de ser entonces humilde con sus jefes y si tiene quejas en su corazón, en lugar de juntar a todos los muchachos cuando almuerzan para hablar mal del jefe, debería de hablar con el jefe para evitar la murmuración y la queja en su corazón y contaminar el ambiente de trabajo en el lugar donde se está trabajando. Vamos al verso 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No sirviendo al ojo, dice Pablo primeramente. El creyente, hermanos, que teme a Dios, trata de dar siempre lo mejor de sí en el trabajo, de aprender rápido, de no perder el tiempo, de avanzar lo más que se pueda en el trabajo. No dependería, un buen cristiano trabajando no dependería de un capataz que ande ahí con un látigo detrás de él para obligarlo a hacer las cosas. O de que otros trabajadores te estén observando y digas, tengo que trabajar porque aquel está dándole duro y me va a ver aquí sentado o en el teléfono. No, ¿por qué? Porque este empleado no está buscando servirle al ojo de los que lo miran. Está buscando servir a Dios. No necesita que lo vigilen para hacer bien su trabajo. Este cristiano siempre trata de hacer su trabajo lo mejor que puede. Sin importar que el jefe lo esté viendo o no lo esté viendo, él trabaja igual. ¿Por qué? ¿Por qué trabaja igual? Mire lo que dice. Como los que quieren agradar a los hombres. Es decir, no está buscando tratar de agradar a los hombres. No hace su trabajo tratando de impresionar a las personas o para promoverse como, hey, yo soy el mejor aquí. No, si gana esas cosas en el proceso de ser un buen empleado, las está ganando solamente como consecuencia de estar tratando de hacer las cosas bien para Dios. Todo lo que hace lo trata de hacer bien para la gloria de Dios. Eso es lo que dice el verso 7, lea conmigo. Sirviendo de buena voluntad, ¿a quién? Como al Señor, hermano, y no a los hombres.
una sencillez de corazón, es decir, es humilde y sincero con el jefe, no lo adula, trata de hacer las cosas lo mejor que pueda, lo vean o no lo vean, él lo está haciendo para Dios. Tiene una buena voluntad, no necesita ser amenazado, su voluntad le nace hacerlo, a él le nace. Si usted tiene empleados, usted sabe que a veces hay empleados que son un poquito perezosos, ¿no? Y llegas al trabajo y pareciera que él es el jefe. Y tú empiezas a hacer todo, abres la van, sacas la herramienta y él todavía está con su café y su pan, ¿no? Hermanos, ya empecemos a trabajar. Espérese, ¿no? Entonces no, el empleado debe de ser así, mire. Usted sabe que hay muchos latinos que son muy trabajadores y tienen buena fama, ¿no? Dicen, uy, los mexicanos, iba yo a decir, perdón. Bueno, así les dicen a todos los latinos así le dicen a todos los latinos los americanos, ¿no? Los latinos dicen, son buenos para trabajar, dicen, ¿no? Pero no todos. Hay que aclarar, hermano. Hay que aclarar. Como que el latino tiene ese estigma de ser muy movido, ¿no? Y cuando empiezas a trabajar y trabajas muy rápido y un latino está trabajando junto a otro latino que es un poquito más como flojo a la hora de su ritmo, etcétera, lo regaña, le dice, hey hermano, tranquilo, que me hace ver mal. Le puedes contestar, hermano, usted hace ver mal al evangelio, muévase. Porque deberíamos de movernos, de trabajar, de producir, de ser, hermano, tener iniciativa. ¿Por qué? Porque la Biblia nos manda a hacerlo, hermanos, con una buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Como los jefes saben, hermanos, que mucha gente no hace su trabajo de buena voluntad, ¿qué hacen? Ponen cámaras en el trabajo, ponen un manager que esté vigilando a la gente constantemente, añaden cláusulas en el contrato que digan, si no me produces tanto te voy a correr. Estas cosas, aunque yo no estoy diciendo que estén mal, para nosotros como creyentes serían innecesarias, porque no dependerías de que la cámara te esté vigilando, o de que el manager esté sobre ti, o de que una cláusula en el contrato te amenace, sino que a ti te nace hacer las cosas de buena voluntad como para el Señor. Estás haciendo las cosas para Dios y no para los hombres. Verso 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Este verso prácticamente, hermanos, lo que dice es que si nosotros hacemos bien las cosas para el Señor, somos íntegros, somos trabajadores de buena voluntad, no estamos buscando agradar al ojo, sino agradar al ojo viviente que todo lo ve, que es el Señor, que nos ve cuando no está el jefe. Lo que dice este verso prácticamente es que eso no será sin recompensa. Y dice que esa recompensa la recibiremos del Señor, porque el Señor, hermanos, honrará nuestra obediencia. Y quizás no la recibamos en la forma en que nosotros quisiéramos recibirla, pero la recibiremos en la manera en que Dios nos la guste dar en su momento. Dice que en una oportunidad, hermano, cuenta una historia que 2 misioneros, un anciano y su esposa, habían regresado de 40 años de misión en el África. Y en ese mismo barco que habían regresado de misión de 40 años en el África venía el presidente Theodore Roosevelt. Había regresado del África también de una gira de cacería. Cuando el barco, hermano, se aproximaba a la bahía, mucha gente se aglomeró para recibir al barco. Pero se aglomeraron para recibir al presidente. En ese mismo barco viajaban estos ancianos que habían dado 40 años de su vida a las misiones en el África. Ni una sola persona vino a recibir a los misioneros, pero mucha gente vino a recibir al presidente. Cuando tomaron un taxi para ir al hotel, el anciano misionero y su esposa, el hermano se quejó. Pues somos humanos. El hermano se quejó y el hermano dijo, no me parece justo. Damos 40 años de nuestra vida a las misiones en el África, regresamos a nuestro país y nadie se da por enterado. El presidente va unas cuantas semanas a matar animales al África, regresa y todo el mundo le hace una fiesta. Por la noche, orando en el hotel, dice que Dios puso una impresión en el corazón de esta pareja y de alguna manera los hizo entender lo siguiente, diciéndoles, ¿saben por qué ustedes no han recibido su recompensa, hijos míos? Es porque aún no han llegado a casa.
El presidente había ido a una misión terrenal, había vuelto a su tierra, había vuelto a su casa y estaba recibiendo la recompensa de los hombres. Los misioneros habían ido a una misión celestial, habían vuelto a su tierra, a su nación terrenal, mas no a su patria celestial, y por eso la recompensa todavía no la habían recibido. Porque hay muchas cosas por las cuales el Señor nos puede recompensar aquí, pero si Él no lo hace porque Él es soberano, nos recompensará allá. Por eso dice este pasaje, mire lo que dice: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. ¿Para quién entonces trabajamos, hermanos, los que somos empleados? Trabajamos para el Señor. Y por eso hacemos las cosas lo mejor posible. Somos diligentes, no nos quejamos, no murmuramos, nos levantamos temprano, tratamos de aprender. Si usted es un empleado, mire, una de las cosas que a veces les molestan a los patrones, especialmente en la construcción, es que a veces contratas a un empleado con la ilusión de que aprenda y no aprende. Y a veces es por una mala actitud. Yo no estudié para esto ni me gusta. Y andan murmurando en el trabajo. Y es bien feo trabajar con personas así, hermano. No, aprenda, tenga una buena actitud, hágalo de buena voluntad como para el Señor. No dependa de que un manager lo presione o que una cámara lo vigile o que lo estén amenazando con correrlo a cada rato. ¿Se acuerda de la historia de los misioneros? Bueno, no todos, hermano, tenemos un llamado a lo eclesiástico como estos misioneros. Porque alguien diría, no, es que yo en el campo secular, sí, la verdad soy perezoso, soy mal hecho, no me gusta. Pero en lo eclesiástico, en lo ministerial, soy bien hecho. Te tengo una mala noticia. Dios no llama al ministerio a servirle a tiempo completo y a trabajar para Él en el ministerio a nadie que en lo secular es un flojo, es un mal hecho, es un irresponsable. Es un vago, es una persona que no cumple su palabra, que lo hace todo mal, que lo hace todo quejándose. Y esto, hermanos, creo que es muy importante aclararlo, porque si tú no has sido fiel como pintor, no has sido fiel como mecánico, no has sido fiel pegando tabiques, no has sido fiel cortando el pasto, no sé a qué te dediques, si tú no has sido fiel en lo poco, ¿tú crees que el Señor te va a poner en lo mucho? Claro que no. Porque te tengo una noticia, el ministerio es incluso más delicado que las cosas de allá afuera. Y si las cosas de allá afuera nos demandan responsabilidad, esfuerzo, trabajo, dedicación, etcétera, créeme, las cosas del ministerio le demandan a uno todavía más. Es muy importante entonces aclarar esto, hermanos, porque mucha gente entiende esto. Solamente el ministerio son cosas sagradas. Pintar una pared no es sagrado, eso es secular. Cortar el pasto no es sagrado, eso es secular. No, hermano, en el Señor no existe diferencia entre sagrado y secular. Tú puedes cortar el pasto, pintar, hacer lo que tengas que hacer allá afuera para la gloria de Dios. Me parece que fue Lutero, no me acuerdo quién fue el que dijo que bolear zapatos y predicar cuando se hace con el corazón correcto es exactamente igual de espiritual delante de Dios. Vamos a nuestro punto número 2, hermanos, que es instrucciones para los patrones. Efesios capítulo 6, versículo 9 dice así, hermanos. Dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Ok, ya vimos todas las instrucciones, ¿verdad, hermanos? Para los empleados. Podríamos repasar un poquito el tema de los empleados. Pablo no les dice rebélense. Pablo les dice ¿qué? Obedezcan. Pablo no les dice eviten ser siervos, háganse jefes. No, aunque eso no está malo. Pero Pablo les dice sométanse de buena voluntad. Esa es la misión prácticamente de los empleados, no es evitar la circunstancia en la que están, sino conquistar la circunstancia por medio del evangelio. Pero ahora a los patrones les dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo. Vea, ¿qué le ha pedido Pablo a los empleados para los patrones? Obediencia, honra, sujeción, etcétera. Ahora, ¿qué le pide Pablo a los patrones? Les pide lo mismo, y vosotros amos, haced lo mismo con sus empleados. Porque sabemos que en cuestión funcional, uno es jefe y otro es empleado, y hay una sumisión del empleado al jefe. Pero en cuestión, hermano, de valor como persona,
el jefe debe de respetar al empleado. Por eso le está diciendo, y vosotros amos hagan lo mismo con ellos. Respeten también a sus empleados. Trátenlos humanamente. ¿Dejando qué? Dejando las amenazas. Como tú tienes autoridad, si tú eres jefe, por ejemplo, y tienes empleados a unas personas, tú tienes autoridad. Y la autoridad es peligrosa cuando uno no la sabe ejercer. Hay personas que se les sube la autoridad a la cabeza. Y cuando una persona deja que eso suceda, puede tender a abusar de los demás. Ahí es donde viene lo que se llama abuso de autoridad. Les dice, dejen las amenazas. Estaba viendo que en el original se refiere a algo así como no estar sobre ellos, constantemente oprimiéndolos y presionándolos. Un jefe cristiano no debe de ser abusivo ni desconsiderado. Debe de recordar que su autoridad sobre su empleado es terrenal, que delante de Dios son iguales. Si tú tienes una compañía, yo sé que a ti te preocupa tu compañía y está bien, seguramente te ha costado mucho levantarla. Preocúpate por tu compañía y cuida tus intereses. Y haz tratos claros con la gente que trabaja contigo para evitar malos entendidos. Preocúpate por tu compañía, pero Pablo lo que está diciendo aquí también es, preocúpate por tus empleados. Las dos cosas. No es me preocupo por mi compañía y abuso de mis empleados hasta donde yo pueda para beneficio de mi compañía. Es me preocupo por mi compañía y me preocupo por la gente que trabaja para mí, que estén bien. Son mis hermanos en Cristo, muchos de ellos. Son seres humanos, hechos a imagen y semejanza del Señor. Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, es decir, el jefe y el empleado tienen ¿quién, hermanos? Tienen el mismo Señor, el mismo Dios. Y como está en los cielos, los está viendo a los dos, los está viendo a ambos. El cristiano que es jefe, hermano, debe de saber que un día estará delante de Dios para dar cuentas, igual que su empleado. Ambos estarán delante del trono del Señor para dar cuentas. Y en ese momento, hermanos, Cristo es amo y Señor de ambos. En ese momento el jefe no va a poder decir, es que yo era el jefe, dame un mejor puesto allá en el cielo. Quizás eras menos espiritual que el empleado y el mejor puesto lo va a tener el otro. Y que para Él, es decir, para el Señor, hermanos, no hay acepción de personas, dice aquí. Para Él no hay acepción de personas. Él ve tanto al jefe como al empleado igual, como las mismas personas. El jefe no es el favorito de Dios, pues. No es que tú por ser jefe eres el favorito de Dios y el empleado Dios lo ve así, este es el empleado de mi favorito. No. Los amos entonces deben de recordar eso, hermanos. Estamos ambos sirviendo a Dios, tanto el jefe como el empleado se está sirviendo al Señor. Y con esto termino. ¿Por qué hay una lucha, hermanos, entre empleados y jefes? La lucha se torna muchas veces económica. Es una lucha a veces económica, ¿no? El jefe quiere ver sus mejores intereses, el empleado quiere ver sus mejores intereses. El jefe no tiene una compañía por hobby, quiere producir dinero, un capital, un retiro, etcétera. El empleado, ¿por qué trabaja? ¿Por hobby? Tampoco, trabaja por dinero. Ambos tienen un interés económico, ¿verdad? Bueno, para mejorar el ambiente de trabajo, hermano, nunca se va a mejorar si se ve solamente como un ambiente económico. Se tiene que comenzar a ver como un ambiente espiritual. Nunca va a mejorar ese ambiente a menos que se comience a ver como lo que es. No se trata, alguien diría, quizás dándoles más dinero a los empleados, más beneficios, más vacaciones, ellos van a cambiar. No, no van a cambiar. Porque la maldad del ser humano, ¿dónde está? Está en el corazón. No es el dinero el que va a cambiar al empleado. ¿Qué es lo que va a cambiar al empleado? Su vida espiritual con Dios. Y el empleado podría pensar a la inversa, ¿verdad? ¿Cómo hago para cambiar a mi jefe? Voy a trabajar más, en lugar de 8 horas voy a trabajar 14. Y en lugar de pedirle que me aumente el salario, le voy a pedir que me lo baje. Y en lugar de pedirle 2 fines de semana de vacaciones al año, le voy a pedir 1. ¿Tú crees que eso va a cambiar a tu jefe? No, eso lo va a hacer más abusivo. ¿Qué va a cambiar a tu jefe? Que tu jefe tenga una sana relación espiritual con Dios, no una relación con su dinero. Entonces, el problema, hermanos, es espiritual. Y hasta que no se trate esos asuntos del corazón espiritualmente, en el corazón del jefe y en el corazón del empleado, aunque la situación económica o financiera de uno u otro cambie, la situación no cambiará. Porque lo que tienen que hacer tanto el jefe como el empleado es venir a Cristo y ambos hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Vamos a orar.
comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.